¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera emisión de el Encuentro Iberoamericano, Mesas de Diálogo Presencial, Ser Arte, en formato presencial, pero que también tenemos la posibilidad de integrar a colegas, como es este caso, de manera virtual, ¿no? En la ponencia magistral Educar en Red, Comunidad, Cooperación y Sostenibilidad Cultural, como tema marco de esta ponencia. Pero, ¿qué les parece si hacemos un recuento un poco del día anterior, ¿no? Que nos dejó planteada esta discusión clave sobre esta relación entre lo humano, lo tecnológico, que no puede pensarse únicamente desde, ya sea desde una fascinación por las herramientas digitales, sino desde también la ética, la agencia, la toma de decisiones educativas con respecto al uso o la implementación o el uso educativo y por supuesto artístico que se puede hacer a través de estos formatos. Tere Quintanilla, ¿no? En la conferencia magistral del día anterior nos abrió esa reflexión sobre cómo la educación artística puede ayudarnos a discernir, a elegir, a actuar críticamente frente a la tecnología. Y la mesa que abre ese tema el día anterior también en esa toma de decisiones educativas pues amplió un poco más esa mirada desde experiencias vinculadas con la creación, la mediación, la accesibilidad, ¿no? Y los proyectos culturales que se desprenden de todo este ejercicio que se va hibridando, ¿no? Y el cierre con Eva Mesas y Mariela Muratori nos desplazó a la pregunta, ¿no? Hacia el cuidado, hacia la transformación, hacia el valor del arte como un espacio para elaborar experiencias sensibles, recordándonos también esta parte muy humana, ¿no? Desde también la aplicación de la innovación educativa, que necesita sostenerse en una dimensión profundamente humana, es decir, acompañar, escuchar, contener, abrir posibilidades de sentido. Y con base en esto, damos la entrada a la ponencia magistral virtual Educar en Red, Comunidad, Cooperación, Sostenibilidad Cultural, a cargo de la querida colega María Gabriela Mena del Museo del Carmen Alto y de COMSE CALAC desde Ecuador, a quien le damos la cordial bienvenida a este espacio. Esta ponencia nos invita a pensar en la pregunta, sí como herramienta, pero también en la pregunta como vínculo. Es decir, cómo construimos redes reales entre museos, escuelas, comunidades, educadores, artistas e instituciones culturales. Después de haber reflexionado sobre estos temas anteriores, María Gabriela Mena nos va a abrir un horizonte que consideramos fundamental en este tercer día, pensar la educación artística como una práctica de cooperación capaz de sostener procesos culturales más allá de un evento puntual, una actividad o una situación aislada, como es el caso de estas mesas, de estos encuentros que consideramos que pueden ir mucho más allá en esta comunión en red. Y a partir de ello, cómo ejercer esta educación en red, ¿no? Como el reconocimiento que se puede dar de lo individual, de la circulación, del diálogo, de la comunicación, de las metodologías, los saberes, los afectos, por supuesto, las memorias, que son lo que da continuidad a estos espacios. Y aquí María Gabriela Mena, desde su trabajo que se orienta hacia la transformación de los museos en espacios más humanos, críticos y socialmente comprometidos, desde enfoques museológicos, desde lo afectivo y lo decolonial. A partir de su formación superior en museología, restauración y gestión cultural, ella cuenta con una sólida trayectoria en dirección, asesoría y gestión de museos y entidades culturales, con énfasis pues en la curaduría, en la educación museal e en la investigación patrimonial. Así es que esta trayectoria y experiencia va a ser muy rica para esta sesión que abre este tercer día. Y te damos la más cordial bienvenida, María Gabriela, un gusto que te tengamos aquí. Muy buenos días con todas las personas que están participando de este encuentro. Muchas gracias
Patti, por esas palabras de presentación y también por inspirarnos con todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos días en el encuentro. Creo que es muy valioso seguir entretejiendo estos saberes, estas reflexiones y estas ideas que surgen desde diversos lugares de la práctica educativa. Y en mi caso, pues muy centrada en la práctica educativa en museos, que es el universo en el que yo transito, y saludándoles hoy día tanto como coordinadora del Museo del Carmen Alto de Fundación Museos de la Ciudad de Quito. Ustedes van a ver que mucho de mi compartir hoy está enlazado con aquello que estamos haciendo en el Museo del Carmen Alto, pero también saludarles como coordinadora regional del CECALAC, del Comité de Educación y Acción Cultural de América Latina y el Caribe, del cual pues espero que ustedes se animen también a formar parte. Somos 18 países en América Latina, a nivel global está por todo el mundo, pero pues tenemos que seguir fortaleciendo porque nuestro trabajo como CECALAC en América Latina y el Caribe ha tenido una gran fuerza y resonancia a nivel mundial, a nivel internacional, porque América Latina está generando otras dinámicas de la educación, de lo comunitario y justamente, como decía Patti, de la red. De esta red que es lo que hace que palpite el mundo pues América Latina somos eso. Y me encanta poder decirles que hemos estado participando como SECA del EDART 2026 con muchísimas voces de miembros del SECALAC en el encuentro en los diálogos y mesas de diálogo virtuales que empezaron desde ya un mes, un poco más de un mes, desde el 10 de abril. Ha estado Silvana Lobay, estuvo de Argentina, estuvo Gledis Macías de Ecuador, estuvo Mila Chobato también de Brasil, Dayami Cabrera de Cuba y Larisa Fuenmayor de Venezuela. Así que ha sido un gran camino de ir construyendo este espacio de diálogo donde sin duda hay que agradecer muchísimo a Patricia Torres que está aquí también, a Adriana Gómez y Verónica López, tres increíbles mujeres de museos creativos que en verdad mi admiración y mi agradecimiento por propiciar este encuentro tan necesario y que ha marchado con una potencia única. Así que esa potencia es un arranque, como tú dices, para continuar. Y en ese contexto, hoy día yo les quiero hablar también, ya como Patti les mencionó, pues de estas ideas de conformar red, mucho desde los museos, pero también desde este lugar que es como esta pregunta también que nos ha guiado durante todo el EDART, que es el qué es ser humano. Y por eso yo también me he centrado mucho en este título que le puse aquí sin pedirle permiso a la Patti, humanizar el museo y sus prácticas educativas. En esta intención que se centra la conferencia, que es la comunidad, la cooperación y la sostenibilidad cultural. Y esa red, ¿no? En el CECALAC, con la anterior coordinadora Silvana Lobay, ella creó como una marca, digamos, de la red afectiva, que no es una marca, sino que es un sentir que tenemos, ¿no? Nosotros nos reconocemos como una red afectiva y eso es un poco esta noción de lo humano. El humano, el qué es ser humano es la pregunta que durante todo este tiempo, no solo los días presenciales, sino virtuales, hemos estado escuchando un montón de percepciones desde diferentes profesionales, expertos, no expertos, comunidades, en donde hemos visto que hay una necesidad de cuestionar este ser humano, qué es ser humano, y reconfigurar esta pregunta. Entonces, yo hoy desde mi lugar de enunciación y experticia, que son los museos, les quería preguntar si es que ustedes creen que es posible imaginar museos más humanos. Complicado. Pero todo es posible, afortunadamente. ¿Y cómo es posible? Es desde nuestro hacer. Entonces, hoy hablándoles desde mi hacer de educadora de museos, quiero decirles que yo transversalizo la educación en la práctica educativa. Si hago curadurías, hago educación en museos. Si es que hago gestión de museo, hago educación en museos. Para mí, el personal de seguridad que daba la bienvenida en la puerta hace educación en museos porque este es un proceso enorme. Así que quiero invitarles a pensar en cómo es posible imaginar estos museos más humanos, pensando también en
¿Qué pasaría? Ustedes quienes trabajan en museos pueden pensar en el lugar donde trabajan, quienes no, seguro tienen un museo favorito o el último museo que visitaron. ¿Qué pasaría si ese museo desaparece? ¿Qué pasaría si todos los museos del mundo desaparecen hoy? ¿Creen que cambiaría en algo el mundo? ¿Dejaría de haber guerras? ¿Dejaría de haber desigualdad social? ¿Dejaríamos de tener crisis? Es una pregunta dura, porque esta pregunta yo me hice en pandemia, cuando todo era un desastre en la vida, en la salud pública, y yo decía, ¿por qué soy museóloga si esto no le sirve a nadie? Y después, poco a poco, en ese hacer museos en esa época tan difícil, me di cuenta como sí somos espacios, si queremos, algunos, los que se comprometen, que quizás pueden caminar hacia otro lugar. Entonces yo decía, ¿para qué sirve esto? Y decía, sirve en la medida en la que nos comprometamos. Seguro no vamos a poder terminar con las guerras, pero vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Entonces ese es como el enfoque que le quiero dar para que ustedes también piensen si es posible imaginar que ese museo que ustedes pensaron ahora mismo pudiese ser o no ser más humano. Y para eso es como que está bueno mirar hacia atrás. Este es como una especie de proceso de qué han sido los museos a lo largo de la historia. Cuando nacieron los museos, tenían humanidad, son museos con humanidad, por ejemplo, estos primeros gabinetes de curiosidades donde se formaron colecciones a partir de la explotación colonial de territorios a los que se les expolió de su humanidad. Tenemos un nacimiento duro del museo. Estos mismos museos que bajo la misma lógica colonial llegaron a deshumanizar a personas y a exhibirlas como piezas de museos. En Europa hubo museos que expusieron a personas afrodescendientes en vitrinas o como animales de zoológicos. Los museos tienen una deuda y tenemos que saber eso si queremos intentar ver si pueden ser más humanos o en estas épocas de creación de nuevas naciones, en donde se crearon los proyectos y las ideas de museos nacionales como una forma de unificar y desaparecer toda la diversidad cultural, donde a veces hasta ahora los museos nacionales nos dicen lo que somos o lo que no somos y lo que deberíamos ser como nación, a veces con racismo, con xenofobia, desapareciendo la diversidad o incluso con esas visiones elitistas de lo que sí es y lo que no es nuestro patrimonio, lo que sí es y lo que no es la cultura. Y con esa visión de solo ciertas personas pueden entrar a estos espacios, que afortunadamente ya no pasa mucho, pero que en el siglo XX al inicio pasó muchísimo y no solo el siglo XX al inicio, sino mucho más allá. Son museos humanos cuando sabemos que la idea de museos ha sido utilizada por el valor, por el poder suprematista para intentar crear unos nacionalismos enfermizos que desaparecen a otras personas o viniéndonos al presente. Son humanos los museos que promueven la espectacularización de la vida y la muerte para tener más ingresos, para tener más likes. ¿Qué sería un museo humano? Entonces, viendo que nuestra historia, incluso nuestro presente, está marcado por todo esto, creo que es importante que nos preguntemos en esta idea de generar otra lógica de la educación, de la interrelación, de la cooperación que genera un museo. ¿Cuál es esa verdadera forma de cooperación posible? ¿Cómo la educación está inserta ahí? Y entonces, ¿cuál es nuestra mirada educativa, pedagógica para poder llegar a ello? Y por eso es que si es que miramos a ese museo como espacio tradicional de contemplación y si los queremos mantener así, nuestra lógica educativa no está yendo hacia lo humano, hacia lo cooperativo, hacia, hacia la red, hacia la comunidad, sino que nos estamos manteniendo en un pasado que ya no tiene vigencia. Y probablemente ahí sí la pregunta que me hice en pandemia sería un poquito más dura de responder. Entonces, ¿cómo hacemos que esa visión cambie? No me voy a inventar nada nuevo porque la museología se ha transformado desde hace muchísimos años, desde hace 70 años, un poco más, que ya hay una gran transformación, pero recién hoy se está aterrizando esa educación distinta, esa forma distinta de hacer en otro sentido, más compartido. Pero lo que sí quisiera entonces es compartirles algunas ideas quizás metodológicas, quizás teóricas, ahí vamos a ir tejiendo esto,
donde las artes, donde la cultura, donde la educación han podido generar otras formas de aproximación con la sociedad, otras relaciones y tejidos diferentes. Entonces, en este universo quisiera empezar como planteando ese reto, el reto que es transformar a los museos en espacios más humanos, más comunitarios, más inclusivos y más sostenibles. Entonces, hablemos un poco de aquello. ¿Qué les propongo yo como primer paso? Yo hablo desde los museos, pero ustedes saben que esto se aplica al aula, esto se aplica al espacio red que tenemos, esto se aplica en todos los ámbitos de la educación formal y no formal en el que nos desenvolvemos en diferentes momentos, en cualquier actividad cultural que tenga educación. Entonces sepan ustedes que siempre que yo diga museo me refiero a ese gran universo que es el que nos cobija colectivamente quienes estamos aquí. Ese punto de partida para la vida entera es el desaprendizaje. El desaprendizaje que es una cosa más difícil de lo que pensamos, pero muy hermosa cuando la logramos hacer. ¿Cómo podemos desaprender para transformar? Porque ese es el objetivo, hacerlo distinto, ¿no es cierto? Desaprender no es una cuestión de una vez, un evento único en el que digo, sí, ahora aprendí otra cosa, entonces desaprendí, sino que es un sistema de pensamiento realmente y es una forma en el que podemos dejar ir para adaptarnos siempre a la realidad del presente mirando hacia el futuro y reconocer que lo que quizás antes pensábamos o lo que ahora pensamos decíamos y lo que antes pensábamos que es puede que ya no sea útil actualmente. Es reconocer que nuestras ideas y nuestro hacer también muchas veces pueden resultar obsoletas. Yo en la práctica a veces que digo muy disruptiva que tengo de museos, ya les voy a contar algunas experiencias. Siempre que converso con el equipo de trabajo les digo, yo tengo que, cuando pasen quizás 5, 10, 15, no sé, cualquier cantidad de años, mirar atrás y decir lo que ahora digo que es increíble que hicimos, tenemos que mirar con desconfianza y decir, yo ya no haría eso hoy en día, porque hoy en día el debate es otro, porque hoy en día el aprendizaje ha cambiado, porque hoy en día la sociedad está en otro lugar. Y me ha pasado, en museos donde yo he trabajado hace 15 años, hacía cosas increíbles que hoy en día no las daría en lo absoluto. No es dejar de reconocer lo que hicimos, sino es saber que hoy y que mañana tienen que ser diferentes. Entonces, ¿cómo podemos desaprender los pasos fáciles? En primer lugar, abrirnos. El abrirnos es el desaprendizaje. Em, es tener mucho valor, mucha autoconciencia, desinflar el ego y aceptar que nuestras propias creencias, mentalidad, los comportamientos, las metodologías pueden estar obsoletas. Y además están limitándonos y que debemos buscar siempre alejarnos de eso, abrirnos a nuevos enfoques, a lo que se viene, a esta sociedad, pero de forma crítica, ¿no? Y ese desaprender, ese cuestionarnos nos lleva a la siguiente parte, que es adaptarnos, que es el proceso importantísimo, que es el reaprendizaje. Entonces, en el reaprendizaje, si ya logramos decir, bueno, estoy abierto, dejo atrás esa información que pensaba que no, que era un poco, quizás me estaba limitando, ahora hacia dónde debo ir, ¿no? Debo aprender a aprender nuevamente, debo no mirar con desconfianza las cosas que son diferentes a las estructuras que ya siempre me han funcionado y eso significa salir de esa zona de confort. Y finalmente, cuando asimilo estas cosas nuevas, tengo que transformarme, es decir, tengo que romper, y eso significa pasar de solo pensar o solo asimilar a actuar diferente em, y experimentar el mundo de manera diferente y pues nuestra mentalidad se va a transformar, nuestro hacer educativo se va a volver otro y este proceso con las personas a quienes educamos, porque aquí estamos muchos educadores, hace
que las personas que aprenden también, a las que nosotros les enseñamos, realmente no les enseñamos, sino que les damos herramientas para que aprendan a desaprender. Y nosotros nos desaprendemos y no, las personas a quienes les servimos, que son los educandos, como se les llama tradicionalmente, van a poder desaprender con mayor facilidad. Desaprender la forma de enseñar, transformar esa mirada, incorporar siempre el pensamiento divergente y encontrar la posibilidad, y esto lo dice María, ¿acaso no lo digo yo? em, de mirar y de juntar lo científico con lo mágico que parece que no combinan, de que lo exótico se vuelva cotidiano y que podamos no hacer como una diferencia siempre entre esta información que es válida y la que no, sino que tengamos esa mente abierta. Y cuando yo hablo de museos, que es mi lugar, digo, hay que resignificar los museos, ¿no? Hay que desaprender al propio museo y hay que desaprender la idea del museo, de la misma aula, esa es más dura, y en los procesos de educación artística es necesario desaprender a estos como espacios para enseñar y aprender de forma lineal. Mirarlos como espacios de experiencia, como espacios de tensión y conflicto, como espacios de reflexión crítica y de co-creación. ¿Y qué hace esto? Ahí empieza a pasar esto de la cooperación, de la red, de que todo se vuelva sostenible, porque cuando no existe una lógica de enseñanza lineal de alguien con el saber hacia otros que no tienen el saber, la construcción del conocimiento no se vuelve constructivismo, que tiene como una intencionalidad de crear algo en el que no sabe con una metodología, sino que se vuelve realmente una construcción y deconstrucción y resignificación y reaprendizaje permanente que se hace de manera colectiva. Entonces se hace en red, se hace en colectividad y la lógica cambia totalmente y ahí reconocemos la ignorancia propia de aquel que siempre se ha anunciado como el que educa, ¿no? La ignorancia propia del museo, la ignorancia propia del aula, la ignorancia propia del proceso, ya no de la educación, porque se vuelven procesos, ¿no? Germán Paley, que es un museólogo pues muy querido y que siempre tiene unas ideas muy disruptivas, dice, les voy a leer un textito aquí y dice, hablando del museo, ¿no? Nos alejamos de este espacio tradicionalmente asociado a un templo del saber para transformarlo reconociendo sus zonas de ignorancia y así dar lugar a nuevos aprendizajes más ligados a procesos vitales como el devenir y la incerteza, la negociación y el intercambio, los sentimientos y la afectividad. Entonces, esto, como para ponerles en un ejemplo, porque les ofrecí conversar de las cositas que andamos haciendo, principalmente les he traído ejemplos del Museo del Carmen Alto, pero tengo otros ejemplos también de otros espacios. Em, una forma de desaprender muy fuerte es cuestionar el relato oficial, que significa cuestionar al museo. Y normalmente a los museos no los cuestionamos, al colegio no le cuestionamos, al docente no les cuestionamos, ¿no? El guía de museo en el museo tradicional es el que sabe todo. Yo pequé de eso cuando empecé a estudiar museología hace más de 20 años y yo iba a los museos a mostrar cómo yo sabía más que los guías para hacerles quedar mal, porque yo pensaba que los guías tenían que saber todo y les hacía preguntas muy difíciles porque empecé a estudiar restauración de arte sobre procesos técnicos que seguro no sabían para hacerles caer en que no saben. Ahora me arrepiento de lo que hacían y digo, no tenemos por qué saber todo, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que cuestionarlo todo. Desaprender la historia que nos enseñaron. Y justamente el Museo del Carmen Alto, que es un museo que está en un convento de clausura de monjas, todavía activo, pero no administrado por las monjas, sino administrado por una fundación más o menos municipal. Es un espacio de construcción colonial del siglo XVII con una colección de arte religioso, principalmente de siglos XVIII y un poco de religioso del siglo XX, muy colonial,
¿Cómo le cuestionamos a este espacio colonial? Hicimos, bueno, en el 2024 una exposición que se llamó Petrona Úrsula Isabel, Silencios y Resistencias en la Historia Colonial, y fue una exposición para cuestionar el poder del museo, para cuestionar los recursos museográficos, educativos del propio museo que tenían lenguaje racista, que no nos habíamos dado cuenta hasta el momento, em, y que había invisibilizado historias, objetos y memorias, tanto la misma, el relato histórico tradicional, como el guión del museo, habían invisibilizado y particularmente habían invisibilizado a una familia de personas afrodescendientes que están mencionadas en el testamento de una mujer importantísima que dejó toda su herencia a las monjas carmelitas en el siglo XVII, donde se habla, hoy ellos exhibidos en la sala, una de las salas principales del museo, Úrsula, su esposo Gaspar y sus hijos Isidro, Ventura y Josefa. Todos entregados como bienes y posesiones materiales en la herencia de esta mujer al monasterio. Hoy sabemos que estas personas probablemente estuvieron transitando siempre estos pasillos, ¿no? Aquí vemos algunas siluetas que hacen alusión y nos cuestionamos cómo reproducimos el racismo estructural en el museo, cómo reproducimos el racismo estructural en las personas en general. Y como era una exposición temporal y no queríamos que se vaya, las incorporamos luego en unas intervenciones permanentes, que es lo que está hoy. Esta, por ejemplo, esta otra, en donde cuestionamos hasta el día de hoy y hasta que esperemos que por mucho tiempo más, eh, haciendo comunidad con los públicos. Las personas afrodescendientes, no tenemos muchos visitantes afrodescendientes, pero hoy se sienten más representadas cuando van. Hicimos una intervención con un grupo de niños afrodescendientes y hicieron ellos una intervención en las ventanas que ustedes ven aquí, en donde ya existe la posibilidad de construir en colectivo eso que pasa en el museo. Incluso al sentirme representado o representada, puedo intervenir el espacio, siento que el espacio se intervino y contarles que para hacer tanto la exposición temporal como las intervenciones, trabajamos con investigadores afrodescendientes, activistas afrodescendientes, porque ese es el hacer red. Por ahí va, ¿no? La cooperación. Por ahí va el no dejemos de hacer con las otras personas. Ese como este primer ejemplo y ahora me quiero ir como a otro tema pensando en construir lo colectivo desde la diversidad. Este más enfocado, siempre todo trae colectividad, van a ver. Este un poco más enfocado en desaprender, en cuestionar, en esa transformación. Pero si queremos construir lo colectivo desde la diversidad, quiero situarles para a nivel teórico que con este desaprendizaje vamos a ver que es posible también y que ha ido pasando en los museos en particular por la transformación de las corrientes museológicas que están absolutamente ligadas a las corrientes pedagógicas. Entonces, por ahí es que en serio los museos son educación. Hay quienes dicen que no tengo curadores que no, o sea, cuando yo les digo tu exposición es educativa, no, yo soy curador, curadora, no. Es que sí, es educación, el museo es educación. Entonces, aquí es donde quiero traer a otro colega admiradísimo, ya saben que me gusta traer a mi gente que me ha inspirado, que me ha formado, Mario Chagas de Souza, museólogo social brasilero, que tiene esta frase que ya, es todo lo que necesitamos saber. La museología que nos sirve para la vida, no sirve para nada. Entonces, sí, si los museos no son más humanos, si no trabajamos en cooperación, en red, en sostenibilidad, en comunidad, no somos. Por eso es que cuando pensamos en la educación, sinónimo de educación, museo, museo, sinónimo de educación, tenemos que pensar desde la corresponsabilidad, desde el cuidado, y desde el diálogo, ¿no? Con esta educación museística que debe tener un enfoque comunitario, porque la vida es comunidad, pero la vida también es el ser. Entonces, les quiero traer, bueno, primero un ejemplo que me gusta mucho, cómo desde la red
se hace corresponsabilidad y cuidado. Y esta es una intervención que se hizo, me parece que fue en el año 2021. Y fue una iniciativa acá en Quito, se conoció de un caso terrible de femicidio. Estábamos en pandemia, era mucho más difícil, o sea, ya estábamos con los museos abiertos, pero era todavía muy difícil salir, manifestarse. Y había, ya no existe lamentablemente, que esto no nos pasa en este encuentro, se creó la red de educadoras de museos de Quito. Ellas empezaron a hacer acciones en virtual también por la falta de posibilidades de juntarnos entre muchos y empujaron entre ellas la toma de postura de los diferentes museos donde trabajaban para enunciarse con un mensaje. Entonces, esto es un, bueno, tomo postura y desde ese sentir individual que se colectiviza, que se vuelve red, es posible generar una acción que impacte. Entonces, muchos museos de la ciudad de Quito y estas mujeres maravillosas que ustedes ven en las fotos se unieron para, em, desde su sentir, hablar sobre el miedo, sobre la indignación, sobre la necesidad de reivindicación. Y eso es comunidad en la educación. Eso es la comunidad. Es una comunidad que fluye, que no es, siempre vamos a tener como estructuras, redes, organizaciones, pero es esa lógica de fluir en colectivo, de encontrar aquello que nos une y nos sostiene. A ellas les unió ser educadoras de museos, pero otro día les unió que una mujer que no tenía nada que ver con su profesión fue asesinada y no dejaron de ser red y hablaron de eso. Y no dejaron que un tema que parecería que no tiene nada que ver porque yo soy trabajadora de museo y bueno, eso es otro tema. No, sí es, porque la vida está entrelazada y eso es sostenibilidad y eso es comunidad. Entonces, con este ejemplo y pensando también en la sostenibilidad, esa transformación desde la sostenibilidad se da mucho más cuando entendemos bien qué es la sostenibilidad. Hay un halo ahí de saber alrededor de la sostenibilidad que nos hace pensar inmediatamente en verde, en árbol, en agua, ¿no? Porque eso está como muy en boga. Y si no es eso, nos hace pensar en dólar, en peso, en dinero, ¿no? En que nos alcance el dinero para hacer realidad los proyectos hermosos que tenemos. Pero la sostenibilidad es bastante más grande. La sostenibilidad sí tiene un componente ambiental, tiene un componente económico y tiene un componente social. Y ese componente social es el que les quiero traer ahora a colación porque es el que siento que nos va a ayudar a entender la sostenibilidad en relación al impacto de la educación en el ámbito cultural, educativo, museístico, y en donde se conecta el qué podemos hacer de sostenibilidad en este aspecto educativo. Ibermuseos nos habla de las 4 dimensiones de la sostenibilidad de las entidades museísticas aplicable a toda entidad cultural. Y tenemos 4 que son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, que son las que no vamos a ver ahora, y está la sostenibilidad cultural y la sostenibilidad social. Y esas son las que nos centran, porque esta dimensión social de la sostenibilidad es cuando pensamos en sostenibilidad social, pensamos en garantizar la equidad, el bienestar, la inclusión, pensamos en cómo construir una sociedad que sea más justa, en cómo generarle condiciones dignas, en cómo fomentar la diversidad y la inclusión, en cómo contribuir al desarrollo social de las personas. Entonces eso ya no suena, ¿no? A museos, a cultura, a educación. En los museos, claro, yo les decía, podemos hacer que las guerras dejen de desaparecer. No, no podemos, pero sí podemos incorporando el pensar, en incorporar en las personas la idea de mejorar la calidad de vida de la población, de promover el acceso a la cultura, promover la cohesión social, promover la disminución de diferencias sociales a través del cuestionamiento del discurso. Creo que lo podemos hacer. Yo estoy segura que ustedes ahora mismo están diciendo, sí tenemos esa capacidad. Ojalá que todas las personas de aquí
Y ojalá que un día todos los museos del mundo piensen así y no solamente en algo importante que es preservar sus colecciones, pero también en cómo estas colecciones hacen resonancia con este mundo, ¿no? Y esta dimensión cultural que se enlaza perfectamente con la dimensión social, justamente desde los museos implica en repensar estas prácticas para que la cultura sea un elemento cuestionador y movilizador, donde sí se participe socialmente en esta construcción de un mundo más sostenible, pensando, por ejemplo, desde la diversidad cultural, que es esencial. Como les decía, el museo no puede desaparecer la diversidad y la diferencia diciendo esta es tu identidad, ¿no es cierto? Esa es la fórmula mágica que lamentablemente hasta ahora se usa en algunos espacios, sino cómo ese pasado se enlaza con este presente, cómo ese pasado resuena en estas problemáticas del presente, como les mostré en el ejemplo de la exposición de esclavitud y servidumbre, ¿no? Porque nuestro racismo actual, nuestra problemática ahora de comunidades empobrecidas y racializadas, no es que sale del siglo XXI, sino que sale de los procesos históricos coloniales. Y el museo tiene la capacidad de abrirnos los ojos, de permitirnos ver eso, y de eso se trata la sostenibilidad. Entonces, queremos tener una red que sea sostenible. No pensemos solamente en qué financistas vamos a encontrar, pensemos en qué impacto tenemos nosotros en el mundo desde una dimensión social y cultural para que nosotros tengamos sentido, para que cuando nos digan, ¿qué pasa si esta red de educadores, artísticos desaparece? Perdemos mucho, ¿no? Perdemos mucho porque se nos va una gran potencia de transformación social. Y esa potencia de transformación social está absolutamente consolidada en la teoría que ahora cada vez es más práctica, que es la museología social, ¿no? Surge desde las primeras iniciativas, siempre el hoy llamado Sur Global Transformando el Mundo, 1971, Stanislava Dotevi, beninés, y Mario Vázquez, mexicano, le dicen en la Conferencia Mundial de ICOM, los museos, como un parafraseo que por ahí me encontré, creo que es François Merez que hace el parafraseo, los museos, el museo debe transformarse o el museo desaparecerá, una cosa así dice, ¿no? O el museo desaparecerá, esto era en el año 71, es hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ha costado, porque yo para el año 71 no nacía, pero para finales de los 80 que viví mis primeros pasos de ir a museos, los museos podían desaparecer porque no se habían transformado en nada. Había que hacer mucho silencio y escuchar grandes discursos que nadie se acordaba. Hoy los museos, muchos de ellos, no todos, van transformándose en esta lógica de un museo que ya no es neutral, que ya no busca tener la última palabra y que se transforma, ¿no? Se transforma en un territorio vivo. Le escuchaba a Manuelina Duarte, que es una museóloga brasilera, me parece que es Manuelina, trabaja mucho con Francia, en una conferencia que ya hablaba de museología social y decía el territorio, lo que antes era el museo, el edificio, ¿no? Se convierte en territorio, pero dice en la museología social ese territorio es una lucha por la tierra. Estas colecciones que la nueva museología les llama patrimonios, a la museología social los denomina como instrumentos de lucha en esa lucha por la tierra. Y esos visitantes, números, ¿no? Del museo tradicional, 1, 2, 3, tuvimos 100.000, que después se entiende con estas nuevas lógicas como la comunidad. Ella dice, esas son las militancias y la reivindicación de estas luchas. Es muy poderoso, fue muy poderoso escuchar a Manuelina. Escribe mucho en francés, pero si la pueden encontrar por ahí, les recomiendo. No es muy conocida en América Latina, entonces vale la pena buscarla. Em, y entonces, ¿qué pasa con la museología social? Aterriza en una realidad social, valora a estas colecciones antes tan lejanas desde el sentir de la comunidad, trasciende el espacio físico del museo, busca una relación más horizontal con las comunidades y
es más perteneciente a la comunidad. Se hace preguntas, ¿no? Y nosotros en el Museo del Carmen Alto nos hicimos la pregunta, ¿quién decide qué se dice y qué no se dice en este museo? Y creamos un proyecto, que es el ejemplo que les quiero mostrar ahora, que es un proceso de co-creación, co-curaduría comunitaria, le llamamos. Me equivoqué en la diapositiva, le llamamos co-curaduría comunitaria. Y otra vez los curadores me odian porque los curadores son expertos. Bueno, nosotros pensamos que las comunidades son expertas en lo que hacen y tienen la palabra. Entonces, en el Museo del Carmen Alto, que tiene este contexto religioso, hay la tradición de hacer todos los años en diciembre la exposición del Belén Carmelita, este pesebre, nacimiento, no sé cómo le llaman en los diferentes países, pero se entiende, ¿no es cierto? Entonces, de este nacimiento, Jesús, José y María, nace Jesús. Hay todo un despliegue de esculturas del siglo XVIII, principalmente, hay otras del XIX y del XX, que muestran a esta ciudad, a Quito, ¿no? Estas dinámicas, los pastores siempre se convierten en estos personajes que a veces son un poquito ya folclorizados con el llamado costumbrismo o idealizados, pero es interesante porque la colección tiene como 300 piezas, de las cuales no todas son religiosas, ¿no? No todos son apóstoles, Jesús, está Herodes, bueno, están algunos personajes como del relato bíblico, pero hay muchos personajes de la cotidianidad, incluyendo poblaciones indígenas, afrodescendientes, y mestizas y blancas, ¿no? Hay como una diversidad ahí. Entonces nos atrevimos a convocar comunidades desde el año 2023 en una lógica de un giro comunitario del museo, donde proponemos que la participación se da desde un grupo de personas externas al museo. Entonces aquí hay dos ejemplos, del 2023 fue con mujeres comerciantes populares, que ellas no les parece este término, pero que se les conoce como comerciantes informales, quizás no sé si en México pasa eso. Ellas dicen, nosotras somos mujeres comerciantes autónomas populares, venden en las calles y tienen unas disputas con la policía, con la gente, hay muchos temas de violencia, también de racismo, porque depende, hay muchas mujeres más bien indígenas o afrodescendientes que sufren mucha más violencia que las mujeres mestizas y a ellos les invitamos a conectarse con la colección. Esta fue la primera vez que una comunidad de no expertos accedía a la colección tan salvaguardada dentro de una reserva técnica que es súper necesario, y de forma técnica les enseñamos cómo manipular los bienes y ellas como curadoras de la exposición seleccionaron los bienes, se conectaron con ellos, decían, a este pesebre le faltan niños. Nosotros siempre estamos con nuestros niños y estas esculturas de personas vendiendo no tienen niños. Entonces les hicimos, ellas cosieron niños, vestimos a las esculturas, ellas hicieron sus autorrepresentaciones y la exposición se llamó Historias de Comercio y Resistencia y hablaron sobre la dignificación del trabajo y la necesidad de entender las dinámicas por las cuales ellas hacen este comercio y de las violencias que sufren. Este proceso, porque no todo nos sale perfecto, no funcionó en el sentido de crear comunidad y red, porque ellas estuvieron trabajando con nosotros ese año, pero no hemos logrado que regresen, les hemos invitado, pero como museo sentimos que fue un primer paso y dijimos, bueno, ¿y ahora qué más pasó? O sea, y sabemos entonces que la red, que la comunidad, que la sostenibilidad de este proyecto no fue tan pensada, ¿no? Como primera experiencia. Pero dijimos, vamos a seguir. Y el año siguiente trabajamos con un grupo de jóvenes de diferentes profesiones, pero todos activistas afrodescendientes. Ellos están por acá, no están todos en la foto, y con ellos trabajamos también ya después de que hubo el proceso de la otra exposición que les conté y se hizo esta exposición del Belén al Palenque con Fabulaciones por la Liberación, que se enfocaba en la, en la defensa de los derechos de las infancias afrodescendientes, hablando un poco desde la vida del niño Jesús que podía haber muerto en todo su proceso y cómo eso sí está pasando hoy día con las poblaciones afrodescendientes en el Ecuador. Esta exposición tuvo una lógica de sostenibilidad un poco más amplia. Por ejemplo, aquí está Lois, con quien hemos seguido trabajando. Anthony, que dirigió esto hoy día, trabaja en la Fundación Museos de la Ciudad.
ellas son las mujeres que crearon estas figuras, que son con las que después representamos a la familia afrodescendiente que les cuento, y eso sigue exhibido en el museo. Entonces seguimos tejiendo diálogos, ya aprendimos algo, y entonces hicimos un poco más de red y también generamos más sostenibilidad en el proceso para que el proceso no se quede en algo temporal. Bueno, entonces voy a seguir avanzando porque yo puedo hablar por mucho tiempo y todavía les quiero contar un poquito más de cosas, en donde otra de las herramientas que propongo para pensar en estas posibilidades de la educación artística, formal, no informal, educación en museos, en colegios, en espacios culturales, cómo lo afectivo sostiene nuestra práctica educativa. Y me encantó escuchar al inicio cuando Patti hablaba de todas estas cosas que se han hablado y justo ayer se habló un poco desde el cuidado, desde el afecto. Y creo que eso es bien, bien necesario incorporarle porque nuestra sobreacademización de la vida hace que el sentir se borre, que se oculta inclusive, ¿no? Entonces, ¿cómo en la práctica educativa el sentir funciona? Y les quería compartir unas ideas que yo estuve dando vueltas cuando colapsé en pandemia y dije, ¿por qué me hice museóloga? ¿Por qué no me hice doctora y serviría para algo? ¿Por qué no soy agricultora y mi vida tendría sentido porque todos necesitamos alimentarnos? Bueno, empecé a pensar desde la idea de una museología que sana y conversando con otros colegas de la región, también pues con Germán, que ya les comenté, con la Tati Quevedo, con el Esteban de Chile, de Museo de los Museos. Empecé como que a volar un poco más y me senté a escribir un poco desde la experiencia de hacer educativo de pandemia, donde planteé esta idea de museología del alma, que por ahí tengo unos artículos alrededor de eso, que pueden buscarme con mi nombre, Museología que sana, Museología del alma, y les van a aparecer algunos textos que he publicado, que son como unas ideas abiertas donde yo siempre digo, bueno, la intención final es que construyamos algo ya en el hacer, en la práctica. Y yo pensaba en cómo es necesario que los museos se vuelvan espacios para sanar. Como estábamos en crisis sanitaria, me di cuenta que el alma también necesitaba ser sanada, el sentir, el afecto. Y para mí muchas experiencias de museo conectaron con el no sentirme sola en el espacio. Una experiencia del Museo de Artes Decorativas de Chile, donde sacaron la colección con notitas que decía, extraño a mis papás, me siento sola, desinfecto todo. Y salía la piecita que está pensando, la que está en la cama. No les traje una foto de eso, no sé por qué. Pero yo me sentí conectada y sentí que esa colección que yo nunca en la vida hubiera querido era un museo de artes decorativas, a ver piezas que son las de la vitrina de mi abuelita de cuando era niña. Sentí que esas piezas eran mis hermanas con las que me conectaba desde el sentir. Fue único. Y dije, los museos pueden sanar. Entonces empecé a pensar cómo estos museos sí van a ser espacios de sanación, que no excluyen nunca aquello que está sintiendo la persona, el visitante, y nos ven como individuo. Entonces dije, sí, lo comunitario, lo social, pero necesitamos lo individual, necesitamos escucharme a mí mismo, necesito saber que yo valgo, que lo que siento puede ser puesto sobre la mesa, necesito un espacio donde pueda existir una contención de mis afectos. Hay muchas veces que vienen niños a visitarnos en grupos y son niños que han sufrido de violencia, son niños que vienen con un trauma, hay adultos que llegan con muchas cosas al museo y eso no se borra, eso se comparte, eso se contiene, eso se sostiene. Nosotros tuvimos que abrir el museo un día, seguramente algunos lo escucharon, fue una cosa muy horrible que ocurrió a inicios del 2000, no, fue en agosto del 2023, asesinaron a un candidato presidencial aquí en Quito. Esto pasa el 9 de agosto, me parece, y el 10 de agosto son nuestras fiestas patrias de independencia. Teníamos preparados en el museo unos recorridos para hablar sobre los procesos de liberación del siglo XIX y no sé qué lindo, ¿no? Reflexivo, hermoso. Todos estábamos conmocionados porque habían asesinado a un candidato a sangre fría y hablamos con el equipo y dijimos, el museo hoy no va a hablar de ningún proceso histórico, va a conversar con sus públicos, les va a preguntar cómo se sienten, les va a decir qué es lo que quieren hacer y vamos a recorrer el museo al ritmo que vaya ocurriendo, porque los museos son espacios que también contienen.
Son espacios de bienestar físico, emocional, social, comunitario y se pueden convertir en espacios seguros para la sanación afectiva y emocional. Y al respecto de eso les quiero contar un ejemplo también, un proyecto del Museo del Carmen Alto que empezó en el año 2022 y que estuvo activo hasta el año 2025, más o menos principios, em, y que tuvo como una gran fuerza en el año 2023, incluso una gran polémica por hablar de lo que no se debe hablar en los museos. Este proyecto se llama Juntex, Desaprender la violencia a través del arte, y es un trabajo que se hace con mujeres sobrevivientes de violencia basada en género que están principalmente que están en casas de refugio o acogida y muchas veces tienen identidades protegidas y muchas veces están rehaciendo sus vidas. Y a través de la educación artística, de las pedagogías del arte, se hacen sesiones de trabajo con ellas en este y en otros museos que trabajamos en red para que ellas sientan que tienen otros lugares seguros donde pueden vivir luego de estar tanto tiempo en las casas de acogida como el único lugar seguro sin poder salir. Es parte como del proceso. Están en las casas de acogida, tienen psicólogos, asesoramiento legal, asesoramientos de salud, pero desde el museo se hace este proceso desde la educación artística para que las personas puedan tener herramientas de crear, de soltar, de sanar. El proceso genera obras de arte hechas por ellas y luego se hace una exposición temporal en el museo con esas obras. Decidimos en 2023 vincular esas obras con el propio relato del museo y relacionarlo con los bienes culturales, incluso para cuestionar. Había una obra de una niña adolescente madre rescatada de trata que hace una muñequita, que se le ve que está embarazada y borda en su vestido palabras que ella le decían, como ignorante, puta, prostituta, estúpida, cosas muy feas. Y ella decía, esto es lo que me decían por tener mi embarazo. Tenemos nosotros una obra en el museo de la Virgen María embarazada y bueno, el retrato es de una niña más o menos de 14 años porque la Virgen era muy joven, en el relato bíblico se menciona, y decíamos siempre con esta obra al lado, decíamos qué hubiera pasado si la Virgen María no hubiese tenido a José a su lado, probablemente lo hubiesen lapidado. Como hoy en día a esta niña de 15 años que le prostituyeron, la estamos lapidando. Entonces, es súper difícil y esto ocasionó que muchas niñas, particularmente ocurrió con una que nos dijo, y otras mujeres, al ver la muestra, nos hablaron de situaciones de violencia sexual que han pasado. El equipo del museo no estaba listo para esto. Tuvimos que aprender en el camino, pero supimos que éramos un espacio seguro y que somos un espacio posible de sanación. Eso es sostenibilidad, eso es hacer comunidad, porque las personas sienten que son y pueden ser parte de un espacio. Por eso las prácticas museológico-afectivas son un camino. Yo me he inventado un poco esa palabra, he decidido llamarles así, he decidido que hay una importancia en el sentir desde los afectos, el sentir desde las memorias, es el que nos va a permitir hablar desde otro lugar. Esto se conecta con hacer desde un lugar que no está dicho, hacer desde un lugar que no tiene un manual, que no tiene una teoría escrita, no tiene un proceso y una metodología aplicable al pie de la letra, sino que tiene una posibilidad de estar transformándose permanentemente. Y hay una experiencia que me compartió un compañero del Museo de Autoconstruido de la ciudad de Bogotá, Daniel, ahora no me acuerdo su apellido, y él nos cuenta cómo desde este museo, que es de la ciudad autoconstruida, se hace en las periferias de la ciudad, generan unos procesos donde el valor de la construcción popular del territorio es la que le da valor al museo. Y como son zonas donde ha habido muchos asentamientos que se llaman invasiones informales, ellos les llaman asentamientos libres. Y se vuelve supuestamente una problemática del urbanismo. Y lo que hace este museo es poner en valor esos procesos territoriales, poniendo en valor cómo las personas miran su espacio, su ciudad, y
generan estos procesos de construcción, de maquetaje social. Y a partir de eso se decide mucho de lo que se habla en el museo porque se habla desde el propio espacio-territorio. Entonces no es un museo que llega y dice, yo les voy a hablar de lo importante de la historia de la ciudad, porque se llama el Museo de la Ciudad, ¿ah? Pero es el Museo de la Ciudad autoconstruida. Entonces lo que hace es hablar con la gente, con sus afectos, con sus memorias, con su realidad y construye el discurso, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, hay que ser disruptivos, hay que romper con lo establecido. Y como estamos hablando de educación artística, eh, quizás no les voy a traer nada nuevo, pero me parecía muy fundamental hablar desde la lógica de la disrupción, desde lo que nos dice María Acaso, pues educación artística. Es por eso que me pareció muy importante pensar en esta disrupción como romper con lo establecido, como irrumpir de forma inesperada. ¿Qué nos espera que hagamos en nuestra práctica? ¿Qué no nos esperamos nosotras mismas que hagamos en nuestra práctica, ¿no? ¿Hacia qué queremos ser disruptivas? Entonces, quiero hablarles como de estos puntos, estos 5 puntos básicos de la educación disruptiva de los que nos habla María Caso para presentarles finalmente un último ejemplo más al respecto de la disrupción. Y ella nos habla de cómo podemos ser disruptivos respecto del poder. Entonces, en el contexto de aula, el no docente, aquel que renuncia al poder. Entonces, el museo es el no museo porque el museo necesita renunciar al poder, porque el museo tiene mucho poder, el docente tiene mucho poder, la docente tiene mucho poder, y el no estudiante, el no visitante de museo, es quien acepta el poder. Desde ese lugar ya rompe. María Caso nos dice cómo ser disruptivos desde lo invisible, y eso significa identificar nuestras pedagogías invisibles, esas prácticas que hacemos que les decía que no están en un manual, eso que sostiene, eso que se construye, eso que además, porque ella dice, todas las pedagogías invisibles se comparten en comunidad. Las pedagogías invisibles que me funcionaron a mí, le comparto a la Patti, como la Patti me compartió porque fue mi profe, me compartió sus pedagogías invisibles, también compartió sus metodologías teóricas increíbles, pero también sus pedagogías invisibles, y luego yo las reconstruí, las desaprendí, las reaprendí y ando haciendo esto. Todo sale de esa red, ¿no? ¿Cómo sí somos red? ¿Cómo disrumpir desde el espacio-tiempo y es romper con lo rígido? Que el espacio sea flexible, que el espacio tenga silencios, que el cuerpo sea parte del espacio, ¿no? Que el espacio no sea uno solo, que se salga, que se desborde. ¿Cómo hacer un tiempo flexible, ¿no? ¿Cómo nos vamos hacia otros lugares en el tiempo? Clase de 2 horas, no. Visita de museo de 47 minutos y medio, no. ¿Cómo nos acomodamos a esa realidad? ¿Cómo hacemos que sea disruptivo también yéndonos hacia otros espacios y hacia otros momentos? ¿Cómo hacemos que la información se rompa también, no? La información es muy cerrada, esto es. Entonces, ¿cómo introducimos lo que normalmente está fuera? Lo que queda fuera del aula, lo que queda fuera del museo, la música, el TikTok, que nunca queremos que estén, ¿no? Yo hasta ahora no me abro TikTok, pero igual digo, hay que meterla en el museo al TikTok. Estas relaciones con las artes diversas, cómo si hablamos de lo colonial, metemos a ser decoloniales, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y cómo hacemos disruptivos con el conocimiento. Ya el conocimiento tiene que ser un tema de construcción propia, individual, colectiva, producción permanente del conocimiento y no recepción y entrega, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias propias para hacer esto? Y nosotros en el Museo del Carmen Alto hicimos un proyecto que cuestiona ese poder del museo de una forma bien interesante, y justo les quiero como hablar de los 5 puntos aplicados a esta idea del Museo del Carmen Alto. Hackeando el museo, así se llamó el proyecto. Y lo que hicimos fue tomar salas de museo que ya existían, que ya estaban, salas de la exposición permanente. 10 años justo cumplía el museo ese año. Y dijimos, bueno, no vamos a rehacer el museo porque hacer un nuevo guión museológico es importante, necesario, pero no teníamos
en ese momento esto se planteó como un proceso para luego, en otro futuro, cuando tengamos el dinero, podamos repensarlo así. Pero lo que queríamos nosotras era pensar en cómo desde los temas que se están hablando ya podemos hablar de muchas más cosas. Entonces, primero, por ejemplo, si pensamos en el poder, Hackeando el Museo tuvo equipos de trabajo multidisciplinario de todas las áreas del museo. Entonces se hicieron equipos por salas, pero cada equipo tenía, vamos a ver, siempre una persona del educativo, investigación, las áreas tradicionales. La cajera, por ejemplo, o la persona que hace contratación pública, una persona de limpieza, siempre una persona de los guardianes de sala, alguien de la reserva también, eh, cuando había alguien de mediación comunitaria, entonces el trabajo se tornaba horizontal, no había un experto o experta que dice, este tengo el poder del conocimiento, sino que todos trabajamos por igual. Lo invisible, porque hackeando el museo fue una metodología que nos inventamos, que la pusimos a experimentar la primera vez, luego revisamos, se hizo el segundo grupo, luego revisamos, se hizo el tercer grupo y jugamos con lo invisible y creamos pedagogías en el proceso. Y además nos conectamos entre equipo de otras maneras, de una manera bien interesante, nos hicimos amigos. O sea, esta nos generó unas relaciones mucho más, más cercanas con muchas personas con las que normalmente no compartimos. Yo estaba en un equipo con un auxiliar de sala que poco conocí y me enteré mucho de la vida de sus hijos. Y entonces de repente conversamos un poco más ahora de un montón de cosas, ¿no es cierto? Es bien lindo eso también. Eso rompe lo rígido, ¿no es cierto? Rompe lo rígido del espacio, rompe lo rígido del tiempo. Fue difícil romper la rigidez del tiempo porque teníamos que cumplir con la metodología, ta, 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 pero hubo un equipo que se rompió totalmente porque se pelearon, porque habían pugnas de poder y nos tocó romper la rigidez del tiempo y nos tocó cambiar todo y rehacer e intervenir efectivamente. Rompe con la información y el conocimiento, como dice María Caso, porque definitivamente la sala de la Virgen María que les había contado, por ejemplo, se transforma en la sala María Mujer Migrante y se pone en diálogo con fotografías de fotografía documental de frontera actualmente, donde esta vida de esta mujer que tuvo que emigrar, moverse para el censo, salir al otro lado, luego da luz en un portal, luego le persiguen para matar al hijo, es la realidad de muchas mujeres que hoy en día están en situación de movilidad humana. La sala se transformó, manteniendo su esencia. Eso fue hackeando el museo, cuestionar el poder del museo. Entonces, ¿hacia dónde queremos conducir nuestra práctica profesional? A estos espacios de educación, de cultura, de arte, mucho más humanos. Em, Tenemos que generar estructuras más horizontales en nuestros procesos, que sean mucho más inclusivas si queremos humanizar nuestra práctica. Tenemos que cuestionar críticamente, siempre el cuestionamiento crítico está por encima. Tenemos que generar procesos de sostenibilidad que implican también sostener y sostenernos. Sostenernos también a nosotros, porque no nos podemos olvidar en el proceso. Quienes hacemos esto, somos parte del proceso. No somos solo para esos otros que nos visitan y que son los que luego nos den los informes, ponemos, ¿no? ¿Cuántos niños atendí? ¿A cuántas personas di servicio? Hay que arriesgarse al cambio, aunque no todos lo entiendan, aunque a veces nos juzguen, aunque a veces nos quieran cerrar, cambiar, nos digan que estamos haciendo mal, porque hay que tener unos procesos de experimentación y disrupción permanente que van a implicar aceptar esa incomodidad, abrazarla con la flexibilidad. Y por eso es que ahí, después de todo esto, les digo, sí, es posible. Sí es posible imaginar museos más humanos. No es fácil, pero si trabajamos en colectivo, en horizontal, con sostenibilidad, en comunidad, en red, desaprendiendo permanentemente, vamos a poder ser más humanos. Así que esa es mi invitación para que nos quedemos con toda esta humanización del museo, de la educación artística y de los procesos que estamos llevando. Muchísimas gracias por haberme escuchado tanto tiempo.
Querida Gaby, un placer escucharte, de verdad que inspiras, efectivamente, esta parte afectiva está presente, se siente aún en la distancia todo este caudal de sí momentos donde haces ese proceso de reflexión, digamos, más teórico o esa estructura que nos sostiene, pero en la práctica, en el ejercicio, en la acción, en no solo palabras, sino hechos concretos, donde se ve esa dinámica. Creo que una de las preguntas, estamos un poco sobre el tiempo, pero que me gustaría ver contigo este proceso de transformación requiere, por un lado, yo diría, y tú lo has mencionado, esa conciencia, digamos, personal, individual, luego intentar multiplicar esa, esa detonación, ¿no? Afectiva, de conciencia, de cambio, eh, para realmente lograr hacer un efecto así. Yo te diría que no siempre se da en las estructuras que tienen nuestros museos o tienen las escuelas o tienen las instituciones, pero cuando la cabeza, digamos, tiene esta vocación, necesidad, interés, creo que es más fácil permear para que todos los demás miembros de un equipo puedan participar. Eh, si nos quisieras comentar qué retos sentiste inicialmente en ese proceso, ¿no? De invitar a otros a hacer esa transformación de la práctica, a lograr que el museo en su conjunto pudiera, pues, abordar temas fuertes, difíciles, ¿no? Como la violencia o esta decolonialidad, darnos cuenta cómo lo social es fundamental en el ejercicio vivo del museo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, quiero empezar diciendo abrazar la incomodidad, porque no es fácil, no siempre es cómodo, pero es necesario. Y contarles, me encanta que me hayas llevado, yo empecé a trabajar en el Museo del Carmen Alto en enero del 2023, entonces me llevas atrás en el tiempo y yo llegué a un museo muy silencioso, con un equipo muy valioso, pero un equipo silencioso. ¿Y cuál fue mi estrategia? Porque mi estrategia es lo que digo, es la comunidad, es lo horizontal. Entonces, lo que hice en primer lugar fue un diagnóstico, pero hice un diagnóstico divertido con muchos post-its, en donde le preguntaba a la gente, en una palabra, ¿cómo describirías al museo? En una palabra, ¿qué dirías lo que más te gusta? ¿Qué le regalarías al museo que hoy no tiene? ¿Qué te gustaría que el museo deje de tener? Si el museo fuera una persona, ¿cómo lo describirías? Y salieron cosas como, bueno, en una palabra, el museo frío, silencioso, amigable. em, Me acuerdo de uno que decía, si fueras una persona, decía mujer católica progresista. Decía. Pusieron cosas como con potencial y luego que le quitarías y decía el autoritarismo, decía la falta de solidaridad, el individualismo. Entonces yo ahí con esas palabritas así de poquito me di cuenta que había una noción de que el equipo no podía opinar, de que el equipo no podía decir. Y entonces ahí fue que empezamos este proceso de hackeando el museo. Ya, hackear el museo nos dio la oportunidad de que el equipo vea inmediatamente que su voz vale, que sus ideas cuentan. Y todo eso suena lindo y en positivo, ¿no es cierto? Pero ya les dije que en Hackeando el Museo tuve una peleísima de un grupo, y también fue duro. Los equipos de atención al visitante, sobre todo mediación educativa, estaban acostumbrados a unas formas. Y yo les pedía que no, que vamos a hablar de otras cosas. Hubo gente que en Juntex se negaba a hablar. Decían, yo no puedo decir esas palabras que están bordadas en el vestido porque yo no hablo así, me parece una grosería que eso esté ahí expuesto. Y yo les decía, ¿no te parece una mayor grosería que a una niña la hayan prostituido? Hay que decir las cosas, no porque tú las estás diciendo, sino porque ella las quiso decir. Y no fue fácil. Ha habido mucha inconformidad de algunas personas del equipo, pero mayoritariamente ha habido mucha aceptación del equipo. Y a nivel externo, todavía tenemos mucha gente que dice, pero de eso no deberían hablar aquí.
pero la mayoría de gente dice, qué bueno que aquí se hable de eso, no me lo esperaba. Muchas personas han dicho cómo se acercan de forma distinta, incluso a su propia tradición católica, cuando le ven a María como una mujer migrante, como alguien como uno, ¿no? Y ha sido un proceso también de sostener y defender aquello en lo que creemos, haciéndolo en colectivo, porque lo sostenemos juntos, aunque no todos estén de acuerdo. Nunca todos van a estar de acuerdo, pero también haciendo las cosas con un contenido y un valor, como tú dices, ¿no? Lo que se hace se ve que tiene un valor social, que tiene un valor de transformación. Entonces, cuando Juntex quiso ser cuestionado, dijimos, ok, desaparecer esas obras, porque nos lo pidieron, es anular a estas 12 mujeres que ya fueron anuladas. ¿Ustedes quieren volver a violentar a estas mujeres? No pudieron, no se pudo quitar el proyecto porque no fue un capricho hacerlo. Entonces, tal vez mi sugerencia es eso, o sea, que todo se haga con un fuerte contenido, que las cosas se hagan en colectivo y que sepamos que nunca a todos les va a gustar lo que estamos haciendo, pero que sigamos. Totalmente de acuerdo, Gaby. Yo creo que esta ponencia nos va a dejar muchas preguntas. Seguro quienes nos están viendo de manera directa en el museo van a generar preguntas y les vamos a pedir, las vamos a retomar y las vamos a trasladar al Padlet donde está toda la información de los ponentes de este encuentro para que Gaby, ya sea que tenga la oportunidad de estar con nosotros en presencial, en audio conectada, y si no en diferido a través del Padlet, podrá seguir la conversación. Así es que un gusto, Gaby, mil gracias por estar aquí, por aportarnos esto tan interesante y que para el caso mexicano creo que reforzar todavía la museología social es una asignatura pues que todos estamos trabajando y que todavía tiene mucho trayecto por seguir. Muchas gracias, Pati, a ti por la invitación, a todo el equipo de Museos Creativos y muchas gracias a todas las personas que han estado participando. Me encantaría estar ahí presencialmente con ustedes. Sigan con lo que les trae el cierre de este encuentro, no lo dejen hoy, sino que hoy empieza eso que se viene, esa red, esa colaboración, ese intercambio. Y ya saben, en virtual, en esta digitalidad nos podemos seguir conectando y somos un mundo chiquitito para las conexiones porque estamos muy cerquita, así que seguimos compartiendo entre museólogos latinoamericanos, entre educadores formales y no formales. Ahí nos pueden seguir en las redes y al SECA, por supuesto, el SECALA, que es una gran red afectiva de educadores de museos que siempre está para acogerlos. Así que búsquennos en las redes sociales, al SECA, a mí. Si quieren más información, estoy aquí para todos. Muchas gracias por la invitación y que sea un hermoso fin del encuentro presencial e inicio de un encuentro que no se acabe. Sí, gracias.